Esto sucederá en el capítulo 61 de la telenovela turca Bahar, transmitida para Estados Unidos por Telemundo y desde nuestro canal Eli TV. Ebrem conversaba con Bahar cuando su celular sonó inesperadamente. Al atender, escuchó la voz del jefe de la fundación, quien con tono severo le notificó que habían abierto una investigación en su contra. Además, le informó que tanto Bahar como Ferdi ya habían rendido sus declaraciones sobre lo ocurrido en la operación relacionada con su brazo. Al terminar la llamada, el gesto de Ebrem reflejaba asombro e incomodidad. Bahar, intentando suavizar el momento, le explicó que justamente por esa razón lo había estado buscando, pues había notado algo extraño y quería hablar con él. Sin embargo, abrumado por la noticia, Ebrem reaccionó con frialdad y se marchó sin darle mayores explicaciones. Ella lo llamó con insistencia, pero él solo le respondió que el problema no tenía nada que ver con ella. Por otro lado, Efsun, en un arrebato, le dio un beso repentino a Timur, para luego sorprenderlo con una bofetada inmediata. Timur, desconcertado y molesto, le preguntó si ahora su dinámica era besarlo y después golpearlo. Efsun, alterada, le exigió saber qué debía hacer, pero él, con ironía, le contestó que nada. Esa indiferencia la irritó aún más, por lo que lo echó del lugar. Timur, con orgullo herido, le respondió que se iría de todas formas, pues no pensaba quedarse donde sentía que lo acosaban. Mientras tanto, Bahar alcanzó a Ebrem, pero justo en ese momento un carro se atravesó en su camino, obligándola a frenar bruscamente. Ebrem, al ver que estuvo a punto de ser atropellada, reaccionó con furia y se lanzó contra el conductor, golpeándolo. El hombre respondió de inmediato y le dio una fuerte paliza. Cuando la pelea terminó, Bahar, todavía alterada, le preguntó por qué había actuado así. Ebrem, con rabia contenida, confesó que estaba cansado y harto de todo lo malo que le estaba ocurriendo últimamente. Ella, tratando de calmarlo, le dio la razón, pero también admitió que estaba enojada con él. Ebrem la miró fijamente y le aclaró que no era contra ella su enojo, pidiéndole además que no lo presionara. Le explicó que entendía que había hecho lo correcto, pero lo que realmente lo desbordaba era la idea de perder su trabajo, lo que consideraba lo más importante. Cuando intentó marcharse, Bahar lo detuvo, lo abrazó con fuerza y le prometió que no lo dejaría solo, sellando sus palabras con un beso intenso. En otro lugar, Aziz llegó hasta la casa de Seren, desde la calle, le rogaba con insistencia que le abriera la puerta. Mientras tanto, Zeynep encontró a Efsun dormida en una silla. Al darse cuenta de que estaba algo ebria, le sugirió llevarla a la cama, pero Efsun se negó, diciendo que no quería moverse. Con paciencia, Zeynep insistió y le explicó que lo mejor era que descansara acostada. Por su parte, Timur había regresado a casa. Aún dentro del auto, comenzó a hablar solo, intentando justificarse. Se repetía que él no había engañado a Renjin, porque no fue él quien besó a Efsun, sino que ella lo había sorprendido, poniéndolo en el papel de víctima. Se lamentaba, asegurando que jamás habría querido herir a su esposa, y se preguntaba qué le estaba ocurriendo últimamente. Al mirarse en el retrovisor, notó una de sus mejillas enrojecida por la bofetada de Efsun. Entonces, de manera absurda, se golpeó la otra para que ambas quedaran iguales. Con esa excusa preparada, entró en la casa, donde Renjin lo esperaba con inquietud. Al verlo, reparó de inmediato en las marcas de su cara y le preguntó qué había pasado. Timur improvisó una mentira y dijo que se había golpeado. Renjin, desconfiada, quiso saber si había sido solo en un lado, pero él respondió que había sido con el carro. Luego, cuando ella le preguntó dónde había estado, volvió a mentir diciendo que había estado con Aziz. Ante la presión de Renjin por obtener una respuesta clara, él se limitó a decir que en el fondo ella ya sabía la verdad. Resignada, Renjin comentó que en algo tenía razón, que la madre de Seren era extraña y, de cierta forma, un poco loca. En ese momento, Timur le pidió que fuera a descansar, pero ella prefirió quedarse un rato más con él. Nervioso, Timur se disculpó. Sorprendida, Renjin quiso saber el motivo. Por un instante, él recordó el beso de Efsun, pero enseguida lo disimuló y explicó que solo pedía perdón por haber llegado tarde sin avisar. Ella lo observó con atención y le señaló que lo notaba inquieto y preocupado, preguntándole qué le ocurría últimamente. Timur, a la defensiva, le replicó si acaso ya no le gustaba que intentara ser un buen marido. Renjin trató de calmarlo, diciéndole que no hablara así, y acercándose poco a poco le confesó que lo extrañaba mucho. Timur respondió que él también le extrañaba, pero acto seguido se apartó con la excusa de que estaba cansado y quería darse una ducha. Esa actitud dejó a Renjin dolida, aunque le deseó las buenas noches, se retiró a su habitación con el corazón apesadumbrado y el rostro marcado por la decepción. Bahar, con determinación, le dijo a Ebrem que si pensaba huir para enfrentar la situación por su cuenta, lo aceptaría, pero que no permitiría que lo hiciera en soledad. Con la voz quebrada, Ebrem le pidió disculpas y confesó que siempre había estado acostumbrado a vivir solo. Ella lo miró con firmeza y le recordó que ya no estaba solo, porque ahora la tenía a su lado. Con temor, él le preguntó qué pasaría si llegaba a perder su profesión. Bahar lo tranquilizó asegurándole que eso no ocurriría.
Entonces, Ebrem le confesó que había consultado a un médico y que éste le había recetado medicamentos. Ella, con esperanza, le respondió que eso significaba que existía una solución. Sin embargo, Ebrem, abatido, insistió en que él no era nadie, que mientras ella era una gran madre, una hija ejemplar y una amiga incondicional, él no valía nada. Con lágrimas en los ojos, Bahar le recordó que le había salvado la vida en 2 ocasiones, que además era su pareja, el hermano de Sem y alguien a quien amaba profundamente. Le aseguró con convicción que nunca lo dejaría solo. Mientras tanto, Aziz continuaba gritando desde la calle frente a la casa de Seren. Una vecina, molesta por el ruido, salió a encararlo y lo amenazó con echarle agua si no se callaba. Aziz, desafiante, le contestó que lo hiciera. La mujer, sin dudar, le lanzó un vaso de agua. Justo en ese momento apareció Seren, sorprendida por la escena, y preguntó qué pasaba. La vecina le explicó que Aziz llevaba horas gritando, por lo que le pidió que lo controlara. Seren, apenada, se disculpó y le dio la razón. Luego, volviéndose hacia Aziz, le preguntó qué estaba haciendo allí. Él, con tono de reproche, le dijo que llevaba horas esperándola, que incluso la había llamado y enviado mensajes sin recibir respuesta. Seren, seria, le cuestionó qué era exactamente lo que quería decirle, si repetiría lo que decía Efsun o lo que opinaba su madre. Aziz, visiblemente ebrio, se quedó sin palabras ante el reclamo de Seren. Ella, al notar su estado, lo enfrentó con dureza, reprochándole que no tenía derecho a refugiarse en el alcohol ni a buscar excusas, ya que ahora llevaba en su vientre a 2 bebés y su deber era pensar más en ellos que en sí misma. Aziz, con un tono suplicante, le prometió que haría todo lo que ella quisiera. Sin embargo, Seren lo interrumpió con firmeza para aclararle que no se trataba de complacerla a ella, sino de que él mismo asumiera sus decisiones. Le planteó 2 caminos concretos: ponerse en el lugar de Bahar o en el de Efsun, porque no iba a permitir que otras personas siguieran entrometiéndose en su relación. Aziz intentó justificarse alegando que solo había querido solucionar conflictos, pero Seren lo corrigió, diciéndole que si existían problemas, esos problemas eran exclusivamente entre ellos. Con lágrimas en los ojos, lo enfrentó directamente y le advirtió que tendría a los bebés con él o sin él. Fue clara al señalarle que nunca había expresado abiertamente su deseo de ser padre de esos niños, y que ella no podía pasar la vida junto a alguien que no sabía lo que realmente quería. Antes de cerrar la puerta, le pidió que se marchara y reflexionara, para tomar una decisión definitiva de una vez por todas. Muy alterada, entró en su casa y lo dejó afuera, mientras Aziz, con el corazón destrozado, se alejaba entre lágrimas, limpiándose el rostro. A la mañana siguiente, Renjin se acercó a Timur con su chaqueta en las manos y le preguntó si debía enviarla a la tintorería. Él, con indiferencia, le respondió que sí. No obstante, al tomar la prenda, Renjin notó un detalle extraño: en la tela había cabellos largos que no eran suyos, claramente de otra mujer. Su expresión cambió de inmediato. Con el ceño fruncido, murmuró con rabia contenida de quién podían ser. Acto seguido, encaró a Timur con un tono cargado de molestia y lo acusó de estar comportándose de manera distinta últimamente. Timur, tratando de defenderse, argumentó que lo único que hacía era esforzarse por mantener su relación a flote, y le pidió que no destruyera lo que él intentaba cuidar con sus sospechas. Sin embargo, Renjin, cada vez más alterada, le reprochó que ni siquiera parecía consciente del tiempo que llevaban sin intimidad como pareja. Incómodo y evasivo, Timur esquivó el tema desviando la conversación hacia Parla. Le aseguró que estaba haciendo todo lo posible para que la joven llevara su apellido y pudiera estar junto a Umay, formando así una familia feliz con los 3. Renjin lo miró desconcertada, incapaz de entender el desvío de tema, y con firmeza volvió a la carga, exigiéndole una explicación clara. Quería saber de quién era el cabello que había encontrado en la chaqueta. Timur, nervioso, intentó restarle importancia y, en lugar de dar una respuesta concreta, la acusó de estar demasiado sensible por su menstruación. Con tono evasivo, añadió que sería mejor retomar la conversación más adelante, cuando ella estuviera en un estado diferente. En ese instante, Efsun despertó algo desorientada y llamó a Zeynep para preguntarle cómo había llegado a la cama. Con calma, Zeynep le explicó que, después de que Timur se marchó, ella misma la había acomodado, cambiado de ropa y puesto el pijama para que pudiera descansar bien. Efsun agradeció el gesto, aunque enseguida quiso saber si Timur había estado allí. Zeynep le confirmó que sí, que incluso habían conversado un rato en la sala, pero que cuando ella llegó ya se había ido. Al escuchar esto, Efsun se tomó la cabeza con las manos, sorprendida de haberlo olvidado, y le pidió a Zeynep que la dejara sola. En otro momento, todos estaban reunidos en la mesa cuando Umay recibió un mensaje preocupante. Le informaban que Parla estaba siendo acosada de forma insistente. Umay miró a Parla con seriedad, pero luego disimuló y se sentó en el comedor junto a los demás para compartir la comida. Durante la reunión, Timur, Renjin y Nebra empezaron a hablar de Efsun, comentando con cierta ironía que, a pesar de ser su exesposa, Timur siempre mantenía una relación cercana con ella y no la dejaba sola. En medio de la charla, Umay le ofreció jugo de naranja a Parla. Ella, sorprendida, le preguntó si aquello era un gesto de reconciliación.
Umay, fría, le contestó que no, que simplemente lo hacía porque era jugo. Timur, al presenciar esa breve interacción, sonrió satisfecho y comentó que estaba bien que aprendieran a compartir tanto el cariño como el enojo. Poco después, todos comenzaron a levantarse, y Umay y Parla terminaron pasando tiempo juntas. Mientras tanto, Ebrem intentaba comunicarse con Sem y con Bahar a través de Umay, pero ninguno le respondía. Justo en ese momento, recibió un mensaje del médico informándole que ya estaba agendada la operación en la que sería evaluado. Bahar, preocupada, se ofreció a acompañarlo, pero él rechazó la propuesta, asegurándole que todo saldría bien. Le recordó que el doctor Alper le había recetado unas pastillas temporales que lo mantenían estable por ahora. Para cambiar un poco de tema, Bahar comentó que ella hablaría con Umay, mientras que él prometió que lo haría con Sem. Más tarde, Bahar llamó a Umay, al escuchar su voz, le reprochó que aparecía como ocupada, preguntándole con quién hablaba. Umay, algo nerviosa, contestó que estaba conversando con un amigo. Directa, Bahar le preguntó si ese amigo era Sem. Tras un silencio breve, Umay lo confirmó. Entonces, Bahar le pidió que se encontraran más tarde para hablar cara a cara. Mientras tanto, Ebrem miraba su brazo tembloroso. Recordó las recomendaciones del médico y, con cierta inquietud, decidió tomar una de las pastillas que le habían recetado, consciente de que no debía abusar de ellas y que solo debían usarse en momentos realmente necesarios. En otro lugar, Efsun, acompañada por Risa, se mostraba impaciente. Le pedía que se apresurara porque quería llegar cuanto antes a su consulta y salir rápido del hospital. Al recorrer los pasillos, se cruzaron con Timur y Renjin, y de inmediato el ambiente se volvió tenso, pues tanto Efsun como Timur se sintieron incómodos al coincidir. Para aliviar la situación, Renjin sugirió que subieran juntos en el ascensor. Una vez dentro, Efsun rompió el silencio preguntándole a Timur si pensaban hacer algo con respecto a la relación entre Seren y Aziz. Timur respondió que lo mejor era no intervenir, que ellos mismos debían dar un paso hacia el entendimiento. Con un gesto duro, Efsun replicó que ella no estaba dispuesta, recordándole que Bahar le había fracturado la pierna. Timur, con calma, le contestó que ella también le había roto el corazón, y que no por eso andaba golpeándose la cara a cada momento. Desarmada por sus palabras, Efsun admitió que no era tan noble como él y terminó disculpándose. Timur, sereno, añadió que, si sus hijos llegaban a casarse, tendrían que verse con frecuencia. Renjin, al presenciar la escena, se sintió incómoda y molesta, mientras Risa tampoco ocultó su disgusto. Al salir del ascensor, Renjin le preguntó a Timur si no creía que se había excedido. Él respondió con seguridad que no, que Efsun debía aprender a reconocer sus límites. Ella, buscando suavizar, le dijo que debía mostrarse más sereno por el bien de Aziz. Timur, con ironía, replicó si acaso no veía cómo actuaba Efsun, que parecía tener la lengua como un ventilador porque hablaba sin pensar. Después se despidieron y cada uno siguió su camino. En ese instante, una joven rubia se acercó a Timur para entregarle unos informes. Él le dio las gracias, pero Renjin se quedó observándola fijamente. Cuando la chica se alejó, su mirada se centró en su cabello rubio, preguntándose en silencio si no sería ese el mismo cabello que había encontrado en la chaqueta de Timur. Por otra parte, Bahar conversaba con Ebrem y le preguntó si había conseguido aclarar algo hablando con Sem. Ebrem le respondió que Sem le había asegurado que no había nada entre ellos. En ese momento apareció Timur, quien le informó que pronto tendría la revisión con la junta de cirujanos y que la operación se realizaría en un cadáver como práctica. Ebrem, tranquilo, contestó que entonces iría a prepararse. Cuando él se marchó, Timur se dirigió a Bahar y comentó que era la primera vez que Ebrem ponía su profesión por encima de todo. Luego añadió que le parecía curioso que esa situación no hubiera generado un conflicto entre ellos. Bahar, con calma, le explicó que cuando todo está claro no tienen por qué existir malentendidos, y le confesó que Ebrem ya le había contado todo. Timur, sonriendo con picardía, le pidió que le dejara a Umay para que siguiera descubriendo nuevas experiencias. Bahar, con seriedad, le recordó que pronto tendrían la reunión con el juez y que sería Umay quien decidiría con quién quedarse. En otro sitio, los muchachos revisaban y comentaban los mensajes que Aziz había enviado en estado de ebriedad. Cuando él apareció, comenzaron a burlarse y le pidieron que aclarara lo que había querido decir. Aziz, fastidiado, tomó el celular de Doruk y borró todo. Ugur, al verlo, le comentó que cada vez se parecía más a su padre. Aziz, con frialdad, replicó que lo único que hacía era cumplir con sus funciones como asistente principal. Justo en ese momento llegó Seren, y Aziz, incómodo, se marchó enseguida. Doruk, preocupado, preguntó cómo podían ayudarlo, pero Aziz les respondió con firmeza que no deseaba que nadie interviniera y que cada uno debía ocuparse de sus propios asuntos. Al poco tiempo, Duru se acercó a Aziz y le pidió cambiar de turno. Él aceptó sin problema. Al notar que no se encontraba bien, Duru le preguntó si estaba bien de salud. Aziz confesó que no, y ella se ofreció a escucharlo. Se apartaron y se sentaron a conversar. En ese instante, Seren salió junto a Ugur.
Al ver a Aziz con Duru, no pudo evitar sentir celos. Ugur, al notar su expresión, le aclaró que solo estaban hablando y añadió, sorprendido, que era la primera vez que Aziz se abría para hablar de sí mismo. Seren, intrigada, comentó que entonces parecía que tenía algo importante que contar. Mientras tanto, Gulsisek se encontraba con Nebra, quien le confesó que se ponía muy nerviosa cada vez que veía a Risa. Gulsisek, con curiosidad, le preguntó si pensaba atenderse con el doctor Reja. Nebra, entusiasmada, le respondió que allí también trabajaban Mahar y Timur, y que podían aprovechar para visitarlos. Luego le pidió que se preparara pronto para ir juntas. Gulsisek, sonriente, contestó que primero recogería la mesa y después estarían listas para salir. Nebra, animada, añadió que antes de pasar por el hospital quería llevarla a un sitio especial para hacerse unos pequeños cambios. Gulsisek, sorprendida, quiso saber a qué cambios se refería. Con picardía, Nebra le reveló que en el salón de belleza las transformarían. Ambas, contentas y divertidas, comenzaron a alistarse emocionadas para la salida. Por otra parte, Ferdi llamó a Ugur, Duru y Doruk. Cuando los tres llegaron, de inmediato quisieron saber qué ocurría. Con gesto serio, Ferdi intentó dirigir la conversación hacia Duru, pero antes de que ella pudiera contestar, Ugur intervino de manera protectora, pidiéndole que no le preguntara nada porque estaba ocupada escuchando los problemas de Aziz. Duru, irritada por la interrupción, le respondió con firmeza que si habían conversado un poco y lo desafió preguntándole si acaso tenía algún inconveniente con eso. Ferdi, sin intención de discutir, simplemente les pidió que regresaran a sus tareas, ya que llevaba tiempo pidiendo ayuda y nadie parecía prestarle atención. En medio de la conversación, entró una llamada de una señora que pedía una infusión de vitaminas para recuperar energía. Tras colgar, el grupo volvió a reunirse y Ferdi reveló algo crucial. Él mismo había visto a Ebrem con las manos temblorosas y ahora estaba siendo evaluado por todo el comité de cirujanos. Después de compartirlo, recalcó que todos debían enfocarse nuevamente en sus labores. Al mismo tiempo, Aziz buscó a Timur y, algo inquieto, le preguntó si había hablado con Efsun. Timur admitió que sí, pero con seriedad le advirtió que no le pidiera algo así otra vez. Sin embargo, Aziz insistió, confesando que justo eso era lo que pensaba hacer, volver a pedirle el mismo favor. Por otro lado, Efsun pidió a Risa que fuera a la cafetería porque quería buscar a Seren. En su camino se encontró con Timur, quien le encaró diciéndole que debían aclarar las cosas para no aumentar la tensión. Efsun le exigió que olvidara lo ocurrido, pero Timur le recordó que había sido ella quien lo había besado y luego abofeteado, afirmando que él había sido la víctima. Antes de irse, le pidió cerrar el asunto y la llamó loca. Más tarde, Timur se topó con Safak, quien estaba profundamente afectada. Ella le confesó que la hija de Asen ahora sería reconocida como su hija, mientras que la otra bebé pronto recibiría el alta. Timur le dio el pésame con sinceridad y aseguró que había hecho todo lo posible para salvar a la pequeña. Safak se retiró, y Timur, incapaz de contenerse, rompió en llanto. En ese instante llegó Bahar, quien al verlo llorar le preguntó qué le sucedía. Timur, conmovido, le confesó que se sentía muy vulnerable porque había intentado salvar a su paciente sin éxito. Bahar lo consoló con ternura, asegurándole que todo estaría bien. Renjin, espiando desde la ventana, interpretó la escena con desconfianza, pensando que el cabello que había encontrado en la chaqueta de Timur podría ser de Bahar. Justo entonces apareció Ebrem, y Renjin lo llamó para que presenciara lo que ocurría, insinuando que no era la primera vez que veía algo así. Pero Ebrem, irritado, decidió ignorarla y marcharse sin decir palabra. En otra escena, Seren se acercó a ver a una bebé, y desde la distancia Efsun la observó con orgullo y ternura. Al notar la mirada de su madre, Seren decidió aproximarse. Efsun le contó que había tenido un chequeo médico y que el doctor le aseguró que pronto dejaría las muletas. Luego, con cuidado, le preguntó cómo se sentía. Seren, con frialdad, le contestó que seguía igual de rota por su culpa. Efsun trató de defenderse, explicando que nunca había querido que las cosas terminaran así. Pero Seren, dolida, le reprochó que había sido ella quien se opuso a su matrimonio. Efsun admitió que en un inicio fue así, pero que después llegó a creer en su amor. Seren no aceptó esa justificación y le respondió que no se trataba de creer, sino de que había comprendido que su madre no podía destruir la unión, por eso había buscado controlarlo todo ella misma. Con enojo, Seren le recriminó esa necesidad de controlar la vida de los demás. Efsun, confundida, le preguntó a quiénes se refería y le recordó que ella era su hija. Seren, firme, le dijo que no era su propiedad ni su reflejo, que lo único que quería controlar era su propia vida. Efsun, herida, le preguntó si en algún momento le había deseado el mal. Seren, con claridad, respondió que incluso los actos bien intencionados, cuando se imponen, también provocan daño. Efsun, con lágrimas en los ojos, insistió en que quería arreglar las cosas, pero Seren le aseguró que solo ella y Aziz podían decidir sobre su relación. Que estaba cansada de los intentos de su madre por corregir sus propios errores a través de ella, y que no tenía por qué repetir la misma vida.
Efsun, entre sollozos, le pidió que no se convirtiera en alguien como ella. Seren, sin ceder, se marchó, dejando a su madre destrozada. Mientras que, Bahar se acercó a Aziz con ternura y le dijo que si pudiera cargar con todos los problemas de los demás, sería la mujer más tranquila del mundo. Aziz, con lágrimas, le confesó que se sentía perdido, que ya no sabía quién era. Ella lo abrazó y le aseguró que estaba bien buscar reencontrarse consigo mismo. Aziz, aún más afectado, le reveló que no quería que su boda se transformara en un espectáculo de Efsun, que solo había intentado evitar sufrimientos, pero todo había terminado mal. Bahar lo animó, recordándole que todavía tenía un futuro por delante y que, aunque habían tenido tropiezos, Seren seguía junto a él. Aziz, con dudas, le confesó que no sabía si Seren todavía quería estar a su lado. Bahar, convencida, le aseguró que sí, pero que Seren solo caminaría con él si no permitía que nadie interfiriera en su relación. Luego le advirtió que no debía sacrificarse buscando la felicidad de los demás, porque corría el riesgo de perder a Seren y quedarse con las manos vacías. Aziz, conmovido, le preguntó cómo lograba hacerlo reaccionar cada vez que hablaban. Bahar, con una sonrisa tierna, le respondió que solo las madres tienen ese poder. En una cafetería, Parla estaba tranquila hasta que un grupo de chicas se le acercó con intenciones de molestarla, lanzándole preguntas sarcásticas sobre quién era su padre. Ella, molesta, les advirtió que no la provocaran porque no sabía cómo reaccionaría. Justo en ese instante apareció Umay, que se interpuso con decisión para defenderla y enfrentó a las chicas. La tensión creció rápidamente, más personas comenzaron a rodearlas y, sin alternativa, ambas tuvieron que salir huyendo del lugar. Más tarde, Bahar conversó con Seren, quien le confesó su enojo con Aziz, pues sentía que él era capaz de sacrificar su relación solo para que los demás estuvieran bien. Bahar, con serenidad, le recordó que esa generosidad había sido precisamente lo que la enamoró de él, esa manera de priorizar a los otros antes que a sí mismo. Le aconsejó que lo buscara, que hablaran y trataran de reconciliarse, porque era evidente que todavía existía amor entre los dos. Por otro lado, Efsun se acercó a Aziz para decirle que deseaba arreglar las cosas, pero él la detuvo con frialdad, pidiéndole que no interfiriera, asegurándole que ellos sabrían resolver sus asuntos en el momento indicado. En el hospital, Ferdi se cruzó con los chicos y les comentó que la operación de Ebrem estaba a punto de comenzar y que todos los cirujanos participarían. Efsun, alarmada, lo detuvo para preguntarle qué ocurría realmente. Ferdi, sin rodeos, le confesó que Ebrem había recibido un disparo. No obstante, Umay y Parla lograron refugiarse en un callejón tras escapar de la multitud. Allí, Umay le pidió que, si volvían a molestarla, lo dijera de inmediato para poder presentar una queja formal. Parla, intrigada, le preguntó por qué había intervenido, ya que podía resolverlo sola. Umay, seria, le respondió que estaba exponiéndose a problemas innecesarios y le cuestionó por qué había soportado tantas burlas. Parla, resignada, admitió que se había acostumbrado. Umay, con firmeza, le aseguró que mientras ella estuviera cerca, nadie volvería a hacerle daño. Parla intentó calmarla y le confesó que le había sorprendido su reacción. Umay, con una mezcla de ternura y dureza, le dijo que solo ella tenía derecho a golpearla. Las dos rieron, Parla le agradeció, y Umay, con un dejo de tristeza, le expresó que lamentaba lo que había tenido que vivir. El momento concluyó con un abrazo sincero, y ambas se marcharon sonriendo. Ebrem estaba inquieto y lleno de nervios, tanto que no resistió la tentación de tomar las pastillas recetadas por el médico. Poco después, Bahar entró a la sala, y él, sin rodeos, le preguntó por Timur. Ella, tranquila, le explicó que lo había abrazado porque estaba afectado por la pérdida de una paciente. Entonces, lo miró a los ojos y le preguntó si acaso estaba celoso. Ebrem, honesto, admitió que sí y le pidió ayuda para manejar ese sentimiento. Bahar lo abrazó con ternura, asegurándole que siempre estaría a su lado, y juntos salieron de allí. Al instante, los doctores llegaron para supervisar a Ebrem, y los chicos, intrigados, se preguntaban qué haría. En ese momento apareció Timur, quien los sorprendió y, con tono serio, les reprochó que observaran todo como si fuera un espectáculo, recordándoles que lo que estaba en juego era la carrera de su amigo. Les exigió más seriedad y los mandó de regreso a sus labores. Luego, Timur se acercó a Ebrem para desearle sinceramente que todo saliera bien, expresándole su deseo de seguir trabajando a su lado. Ebrem, sereno, le contestó que, de una forma u otra, continuarían compartiendo trabajo. Antes de que entrara al quirófano, Bahar le prometió que lo esperaría en la puerta. En otra parte, Gulsisek comentó a Nebra que los aretes que llevaba le resultaban muy pesados, pero ella le aseguró que le quedaban perfectos. En ese instante, Nebra vio a Risa y se iluminó de felicidad, pidiéndole a Gulsisek que fueran primero a saludarlo y luego buscarían al Dr. Reja. Al acercarse, Nebra saludó a Risa con gran entusiasmo, sin darse cuenta de que también estaba allí Efsun, quien al notar que no la saludaba, le comentó que la notaba algo distinta. Gulsisek, algo incómoda, intervino diciendo que no debían ser tan diferentes en su trato con ella. Risa, curioso,
preguntó qué hacían en el hospital, y Nebra le explicó que Gulsisek había tenido un leve ataque al corazón. Él le deseó una pronta recuperación, pero Efsun, con frialdad, comentó que aquello era consecuencia de la edad. Nebra, molesta, le pidió que aclarara sus palabras. Efsun explicó que simplemente, al ser mayor, era lógico que hubiera tenido ese problema. Con serenidad, Gulsisek respondió que era natural, pues había vivido una vida completa, y aunque ellos entendían de lo que hablaba, todavía no lo habían experimentado. Nebra, reflexiva, terminó por reconocer que tenía razón. Efsun trató de suavizar la situación explicando que habían malinterpretado las cosas, y que en realidad todo había ocurrido porque, al enterarse de lo sucedido con Ebrem, el corazón de Gulsisek había reaccionado así. Nebra, alarmada, preguntó qué había pasado con Ebrem. Al notar que ellas no sabían nada, Efsun se disculpó y aclaró que no podía dar detalles, sugiriendo que lo mejor sería escucharlo directamente de Bahar. Sin embargo, Gulsisek insistió en que debía contarlo, ya que ya lo había mencionado. Ante la presión, Efsun terminó confesando que Ebrem había recibido un disparo y que, como consecuencia, su mano había empezado a temblar, razón por la cual estaba siendo evaluado por el comité de cirujanos. La noticia dejó a Nebra y Gulsisek impactadas. Efsun añadió que si el temblor no desaparecía, Ebrem tendría que dejar la cirugía. Gulsisek expresó su molestia, afirmando que seguramente Bahar también lo estaría. Efsun estuvo de acuerdo y comentó que era lógico, pues él era su amado, además de revelar que había escuchado que fue la propia Bahar quien informó al consejo sobre esa situación. Aquello dejó a Gulsisek sorprendida, con los ojos muy abiertos. Finalmente, Ebrem ingresó a la sala de operaciones. Timur dio la orden de comenzar y Ebrem, decidido, tomó las pinzas. Timur, atento a cada movimiento, notó un instante en que su mano permaneció inmóvil y le preguntó si pasaba algo. Ebrem, seguro, respondió que todo estaba bien y dio inicio a la cirugía. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.